determinados sectores. Antes de entrar a esos temas, vamos a ir a un tema de fondo, de largo plazo, un tema que amenaza nuestra supervivencia como especie, que es el tema ambiental. Y nos vamos por eso a Suiza. Ahí es las 3 de la tarde y 9 minutos. Ahí se halla en Ginebra el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien está participando en un evento mundial dedicado a la basura marina y a la contaminación, en particular por el plástico en los océanos. Y lamentablemente en este campo tenemos muy malos indicadores en los casi 3.000 kilómetros de costa que tenemos. Señor ministro del Ambiente, muy buenas tardes para usted en Suiza. Muy buenas tardes, muy agradecido por el debate con este prestigioso noticioso. Sí, a ver si vamos a mejorar la comunicación, ministro, porque nos escuchamos entrecortados y vamos a tratar de hacerlo desde aquí, porque es muy importante hablar de este tema, que es un tema no de coyuntura, que son los que nos azotan en este momento, sino es un tema, como bien ha dicho Fernando, de largo aliento, pero tiene que ver mucho con el presente. Si uno simplemente da una mirada a lo que el mar te trae todos los días, te das cuenta de la cantidad de basura que recibe y que es imposible pues que esto se destruya, porque estamos hablando básicamente de plásticos y eso tiene que ver y tiene un impacto en toda la fauna marina. A ver, si podemos recuperar esa comunicación, ministro. ¿Nos escucha usted bien, señor ministro del Ambiente? Ahora sí. Ahora sí, ahora lo también escuchamos. Si queremos saber, yendo al grano del tema, ¿a qué se va a comprometer el Perú ante la comunidad internacional para mejorar la calidad de nuestros mares? Porque sabemos lo importante que es la pesca para nosotros y el apego que tenemos al mar de Grau, y sin embargo lo estamos tratando muy mal, en realidad pésimo. Ya. Lo importante que es esta conferencia ministerial sobre basura marina y contaminación plástica. Definitivamente el Perú no se abstrae a este problema, dado de que incluso tenemos la playa más contaminada de Sudamérica, la playa Márquez, que no se olviden de que tiene por cada metro cuadrado casi 1 kilo de basura, prácticamente es una alfombra de plástico. Y definitivamente se ha consensuado con todos los ministerios, casi de 100 países, hacer en este caso una declaración ministerial sobre la importancia del tratamiento del plástico, que no solamente incide en el mar, sino en todos los acuíferos como lagos, cuencas de agua y todo el tema fluvial, ¿no? Entonces, el Perú definitivamente ahorita cumple un rol fundamental. Estamos perdiendo claridad en el audio suyo, ministro. No sé si hay alguna dificultad con algún otro aparato que tenga usted. No sé si se le... A ver. A ver, adelante, por favor. Vamos a procurar... No, ahí está mejor. Ahí, en este momento que está hablando, está mejor. Correcto. En todo caso, como le digo, es muy importante el compromiso del Perú, porque se le ha delegado la confección y planteamiento del proyecto de resolución. Pero ¿en qué, digamos, cuál va a ser ese perfil de proyecto? O sea, ¿qué apuntamos a hacer distinto a lo que se ha venido haciendo hasta este momento? Está bien que haya un compromiso, digamos, pero más allá del compromiso hay un proceso para ejecutar ese compromiso. Claro, no olvidemos de que esto tiene 3 fases. Sí. La primera es la declaración que ya se hizo de todos los ministros agendando el problema mundial. Ahora el Perú está ayudando a confeccionar la resolución que identifica el problema de la basura marina y el plástico, la cual va a ser sometida a la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente para finalmente convertirse en un instrumento vinculante de obligatorio cumplimiento de todos los estados. De acuerdo, pero ¿qué cosa en concreto se va a cambiar en la práctica del Estado y en la legislación? Porque la realidad es que hemos permitido que los ríos de nuestra sierra lleven al mar toneladas de plástico que están poniendo en riesgo la calidad de nuestros peces, lo que comemos. En esencial, tenemos, por ejemplo, la ley del plástico de un solo uso, la que finalmente marcaba un comportamiento ambiental, pero lastimosamente con la pandemia no ha sido aplicada y se ha desechado, pero
ahora se piensa retomar este tema de comportamiento ambiental y se está hablando sobre la economía circular, dado que el plástico debe ser reutilizado a través de la fabricación y el segundo uso que uno puede darle, de tal manera de que no se contaminen los acuíferos y no se eche el plástico a toda forma de agua. Ministro, buenos días. Quería insistir en un punto. Por ejemplo, ¿a qué nivel llega en estos momentos en nuestro país la contaminación marina y de plásticos? Gracias por la pregunta. En realidad hemos hecho un llamado al mundo entero por, como le vengo diciendo, las cuencas hídricas como el río Rímac y en este caso todos los ríos que confluyen al mar están contaminando gravemente todo el litoral y en este caso las playas de todo Lima. Muy bien, vamos a, Fernando, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar obviamente a otros temas que también tienen impacto en nuestro país, evidentemente, para hablar con el titular del ambiente, Rubén Ramírez, quien está asistiendo a esta conferencia ministerial sobre basura marina y contaminación plástica en Suiza. Vamos a hacer una pausa y vamos a los anunciantes y regresamos. Son las 8:17, estamos conversando con el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien se halla en Ginebra, ciudad suiza que es la sede alterna de las Naciones Unidas. Felizmente que no esté en Nueva York, porque hay un clima terrible. Justamente han habido muertos por unas lluvias totalmente inesperadas en esta época veraniega ahí, así que tiene suerte de que esta reunión se lleve a cabo en Ginebra. Pero, lamentablemente, esta mañana ha caído la noticia que viene de una fuente internacional, la Air Quality Life Index, que da cuenta de que Lima es la ciudad con peor calidad de aire en América Latina y que los limeños, es decir, nosotros que estamos hablando en este momento, perdemos 4.7 años de vida por la mala calidad del aire en nuestra ciudad. Y esto, señor ministro, tiene que ver básicamente con los problemas que no hemos hecho una reforma del transporte. Díganos, por favor, cuando vuelva usted a Lima, fuera de este tema del plástico y el mar, ¿qué piensa hacer para devolvernos esos 4.7 años de vida que cada limeño pierde por la mala gestión pública del aire en nuestra capital? Bueno, definitivamente eso se marca dentro de las políticas ambientales. Nosotros estamos proponiendo incluso proponer el uso de energías más limpias o en todo caso menos contaminantes. ¿A qué se refiere? En realidad el parque automotor de Lima se mueve por combustible fosilizado, consecuentemente con efectos nocivos a la salud. Esto nos hace remodelar toda la política nacional para promover posiblemente el uso de carros con energía eléctrica que son más limpios y en todo caso también con gas, que también es lesivo pero no tanto como el combustible fosilizado. Pero digamos, estamos hablando de un plan a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. En realidad todo este es un proceso, tendría que ser un proceso a medio plazo. A medio plazo. Ministro, quería aprovechar la oportunidad para también conversar con usted sobre temas vinculados a la política y sobre todo usted, que es un miembro del Poder Ejecutivo. ¿No le parece a usted que le hace daño al Poder Ejecutivo tantas indefiniciones que hay sobre temas importantes como la permanencia, por ejemplo, del ministro de Trabajo en el cargo, los cuestionamientos que hay al presidente del Consejo de Ministros por una agresión verbal a una congresista? El presidente no se manifiesta. Hay varios voceros, entre comillas, que sí lo hacen, además del premier. Estamos hablando de políticos y congresistas que no deberían en este caso asumir esa vocería. ¿Cuál es su análisis respecto a este tema, usted, repito, como miembro del Poder Ejecutivo? Mire, en particular sí sé que hay un conflicto aparentemente de dichos con una congresista y el premier, a lo cual debo referir que el gobierno de Pedro Castillo ha invocado y tiene como programa de gobierno el respeto irrestricto a la mujer,
el respeto a todo tipo de la negación a todo tipo de violencia y combatir cualquier forma de violencia hacia la mujer. Ahora, pero no se trata de una invocación, ¿no? Se trata de una política de gobierno, o sea, es decir, lo que estamos esperando todos es que haya una coherencia, digamos, en la conducción de un gobierno en relación a ese tema. Es un tema muy sensible para la sociedad peruana, por las razones que todos conocemos. Entonces, digamos que se trate de, en algunos casos, como lo ha hecho incluso la presidenta de la comisión que representa al partido oficialista de Perú Libre, que se relativice, se banalice, por ejemplo, señalar que de quien viene la denuncia, que es hija de tal o tiene tales características familiares, la verdad que nos genera a todos una sensación de que no está habiendo una conducción en la política clara del gobierno, en ese sentido, para luchar contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Mire, en particular la ministra de la Mujer ya definió que nosotros definitivamente condenamos todo tipo de violencia y se está incluso implementando instrumentos legales que puedan amparar el derecho de la mujer en forma irrestricta. Pero yo hablaba también de indefiniciones, ministro, en el tema, por ejemplo, de su colega del portafolio de trabajo, con todos los antecedentes que han sido puestos a la luz en el tema de su presunta vinculación con grupos terroristas. ¿Por qué, a eso iba, no cree usted que le causa mucho daño desde el punto de vista político al gobierno esta sensación de indefiniciones que hay? ¿No se toman decisiones al respecto? Mire, en particular, ese tema es embrionario, yo podría decir, porque está sujeto a investigación y constitucionalmente existe la presunción de inocencia. Habría que ver cómo avanza la investigación y la vinculación de este señor, si efectivamente está en curso en algún tipo de delito, pero como bueno, lo voy a que hay reiterar, son investigaciones, son atestados. Hay una sentencia del 2009. Claro, hay una sentencia, o sea, ya digamos que si algo nos presume vinculación, está representando al gabinete nacional, es decir, al propio presidente de la República. Entonces, ahí es donde tenemos la obligación de preocuparnos sobre el tema, ¿no? Definitivamente, todo acto que atañe al Estado y dañe la estructura del Estado es lesivo, pero como le venía diciendo, yo tengo conocimiento de que había investigaciones embrionarias como los atestados y temas que se van estructurando finalmente para una acusación y a una posterior sentencia. Hecha la sentencia, pienso que se determinará y claramente el presidente definirá la suerte de este ministro. Señor ministro, usted es quizás el primer miembro del gabinete actual que se halla en una reunión mundial de la ONU sobre un tema que nos concierne a todos, sobre todo los países que tenemos un mar importante, como es el caso del Perú. Y se dará cuenta usted con mucha facilidad de lo que la prensa internacional dice. Hay incertidumbres, hay denuncias y hay un silencio del presidente de la República respecto de una recomendación que ha sido formulada por el propio primer ministro para que acepte la renuncia de uno de sus ministros. ¿Se da cuenta o no, usted que está representando al Perú en una reunión internacional, que todo eso perjudica la imagen de nuestro país y terminamos pagando consecuencias, como lo que estamos viendo, que una de las agencias de calificación de riesgo está bajando nuestra nota crediticia, Moody's? Ya, es importante recalcar antes de abordar el tema que se me pregunta que esta reunión que ha asistido sobre gobiernos interesados en combatir la basura marina y la contaminación de esta a través del plástico, la Comunidad Europea ha puesto mucho énfasis en apoyo técnico y económico al Perú. Entonces es importante que estos países del primer mundo nos dan soporte porque ellos tienen experiencias y tecnologías sobre tratamiento de basura marina. Ahora, en el tema que se me pregunta, sé muy bien que efectivamente el Premier tiene una sugerencia referente al ministro de Trabajo, pero como persona, y lógico, el que define esta situación es
el presidente, más no el premier. Pero se da cuenta... Pero también Claro, pero se da cuenta que el hecho de que no se pronuncie el presidente, que no sea claro el presidente, nos genera a todos un impacto dentro de esa incertidumbre y nos está paralizando a todos. Pero no solamente la decisión del presidente, Mónica. Ajá. El hecho de interpelar ministro tras ministro también causa incertidumbre jurídica y económica, porque eso no suele haber en otros estados. No olvidemos que el gabinete tiene un mes recién de ejercicio, mes y días, y dentro de esto se ha trabajado. Todas las carteras han venido trabajando con la población, se ha venido materializando muchos proyectos que no se ha hecho en plena pandemia. Pero los cuestionamientos no son un invento. O sea, en realidad los cuestionamientos han empezado desde la primera semana porque son parte de una realidad. Y evidentemente haya habido una mala decisión en escoger a varios de ellos. Claro. Esa es una decisión que tiene que ver con el presidente. Y también se nota claramente que está en una encrucijada entre los voceros de su partido y lo que verdaderamente requiere el país para salir adelante. Entonces, esa es la sensación que todos estamos sintiendo. Como le vuelvo a decir, otra cosa es la versión del premier como persona. Lo que yo sí le debo recalcar es de que todas las decisiones de gabinete son consensuadas definitivamente mediante voto democrático de todos los miembros de las carteras que participan, pero en temas de designación y confianza de carteras lo define el presidente de la República. Ministro, antes de finalizar, Machu Picchu, ya cambiando de tema, va a recibir el certificado carbono neutro. ¿Qué significa esto justamente para un lugar tan emblemático para nuestro país como es justamente Machu Picchu? Mire, es un tema tan importante e histórico en la medida de que se está certificando, de que se tiene un tratamiento limpio, un tratamiento de desterrar cualquier tipo de emisión de carbono dentro del área turística. Es más, sé que se está trabajando la carga o que llamamos aforo para el ingreso de muchos turistas a Machu Picchu. Esto va a permitir refrescar la economía peruana. Por otra parte, y para culminar respecto del tema mismo de la reunión internacional para la que ha viajado usted a Ginebra, el Perú tiene muy escaso porcentaje de su zona marítima bajo protección legal. Una pequeña parte de Nazca ha recibido ese beneficio, ese estatus, hace pocas semanas. ¿Piensa usted ampliar las áreas protegidas de nuestro mar? En definitiva, por ejemplo, lo de Nazca también es un tema que va a ser sometido a la comunidad internacional, porque es un tema, un lugar muy estratégico y mega diverso. Definitivamente no solamente se está trabajando en acuíferos o en el mar, se está trabajando también en el Amazonas y en los espejos de agua. Por ejemplo, hace poco hemos certificado a Birrila como una parte algo parecido a los pantanos de Villa, donde hacen las aves migratorias hacen su paso. Nos han mandado una certificación del país de Irán y se le ha certificado y posiblemente se va a certificar a la zona de Mejía como una nueva zona también de área protegida. Bueno, en todo caso esperamos que usted regrese al Perú para que por una parte participe en el debate político, porque necesitamos posturas claras sobre eso y definiciones, pero sobre todo que asuma responsabilidades radicales en la protección del ambiente en nuestro país. Tenemos muy malas noticias en materia de contaminación en el mar, por el plástico en particular, y en el aire de nuestras ciudades. Muchas gracias, señor ministro, y que culmine usted bien su estadía en Ginebra, subsede de las Naciones Unidas. Muy buenos días, gracias por su presencia en RPP. Buenos días. Vamos a ir a una pausa, son las 8:30, escucharemos titulares de la media hora y regresamos con ampliación de noticias.